utilidad de la banca, alrededor de 74 pesos lo va a tener que mandar al gobierno en forma de impuesto o de algún tipo de imposición, y eso obviamente que reduce significativamente el flujo de beneficios de la banca, y en ese sentido hay que tener en cuenta de que si la banca reduce su flujo de beneficio, eso significa una reducción de su proceso de acumulación de solvencia. Y en una situación macroeconómica delicada como la que nos tiene el gobierno, un debilitamiento de la solvencia de la banca es ponerla en peligro. Este gobierno está poniendo en peligro a la banca dominicana con ese establecimiento de un 1%. Pues bien, ¿qué va a hacer la banca con ese impuesto? La banca va a tratar de protegerse. ¿Y cómo se protege la banca? Aumentando la tasa de interés activa y reduciendo la pasiva. Como ahora hay unas expectativas muy fuertes de evaluación del peso dominicano, oigan bien, pueblo dominicano, y quiero hablarle también del tipo de cambio más adelante. Como hay una expectativa muy fuerte de evaluación del peso dominicano, la tasa de interés pasiva, que es la que se paga los depósitos, quizás no baje tanto o quizás no pueda bajar tanto como le gustaría a la banca para poder recuperar parte de lo que va a estar perdiendo con el establecimiento de este impuesto del 1% sobre los activos financieros. Por lo tanto, la mayor parte del ajuste va a recaer sobre el 1%, sobre las tasas de interés activas, es decir, que ese 1% de los activos financieros se va a recuperar mediante el aumento de la tasa de interés activa. ¿Qué significa un aumento de la tasa de interés activa? Eso significa que usted, que tiene un préstamo para su negocio pequeño, va a tener que pagar más. Eso significa que usted, que tiene un préstamo de un vehículo, va a tener que pagar más. Eso significa que usted, que tiene un préstamo de vivienda, va a tener que pagar más. Eso significa que usted, que tiene un préstamo para adquirir o que adquirió una televisión o una nevera o una estufa, va a tener que pagar más. Y así sucesivamente. Eso va a implicar que vamos a tener que sacar dinero de los bolsillos del pueblo dominicano para transferirlo al gobierno a través del aumento de las tasas de interés, y eso para poder pagar el 1% sobre los activos financieros. De manera tal que ¿quién va a pagar al final? Esto es, ustedes recuerdan aquel anuncio de ¿quién va a lavar? Pues aquí, ¿quién va a pagar? El pueblo dominicano. ¿Y quién va a pagar del pueblo dominicano? Los pobres y la clase media. Primer punto. Entonces, impuesto al 1% de los activos financieros de la banca, un aumento de las tasas de interés. Y el aumento de la tasa de interés nos saca dinero de los bolsillos. Pero no solamente eso. El aumento de las tasas de interés significa que las empresas van a experimentar un deterioro de su flujo de efectivo. Y esa reducción del flujo de efectivo va a significar dos cosas. En primer lugar, va a significar que las empresas no van a poder mantener el mismo nivel de empleo. No va a poder mantener el mismo nivel de empleo, y esto significa que pobres y clase media que están trabajando en esas empresas van a ser despedidos. Por lo tanto, ¿quién se va a perjudicar con esta reforma y esta medida del 1%? Escúchame bien, Temístocle, te estamos dando aquí desde Consulta Económica una clase gratis para el Ministerio de Economía. Oigan bien, Temístocle Montaz, llámenlo y díganle que aquí en Consulta Económica le estamos dando una clase. ¿Quién va a pagar entonces ese 1%? ¿Quién va a pagar con esa reducción de inversión? ¿Qué va a suceder? Una reducción de la tasa de empleo. El desempleo sube, la tasa de empleo cae, y eso significa un empeoramiento de la calidad de vida de los pobres y de la clase media, que son las personas empleadas en esas empresas. Pero no solamente eso. ¿Qué sucede cuando aumentan los costos de una empresa? Porque en este caso son los costos financieros. ¿Qué sucede? Pues la empresa, las que puedan, trasladarán esos incrementos de costos al precio final. ¿Y eso qué significa? Un aumento generalizado de precios. Es el peor de los impuestos, porque el impuesto a la inflación es un impuesto que perjudica a los más pobres. Entonces, estamos ante una política económica y tributaria de parte de este gobierno que se ensaña en contra de la clase media y de los más pobres, porque le va a subir los precios, y esa subida de los precios va a repercutir de una forma muy negativa sobre el poder de compra de los ingresos de la población, y por lo tanto habrá un deterioro de la calidad de vida del pueblo dominicano. Entonces ya tenemos ahí el impuesto del 1% sobre los activos financieros. ¿Sobre quién va a repercutir? Sobre los pobres y la clase media. Seguimos. Vamos ahora con el aumento de la tasa de impuestos sobre la renta efectiva de las empresas. ¿Qué pasa?
de un 25% a un 32.5%. ¿Por qué digo esto? Miren, en el Código Tributario actual, ¿cómo se grava el impuesto sobre la renta? ¿Cómo se grava la renta con el impuesto sobre la renta? Oigan bien, vamos a suponer que yo tengo una renta o utilidad neta antes de impuesto de 100. Con el sistema actual, yo pago 25%. Eso significa que yo voy a tener 100 por 0.25 que pagar 25 pesos de impuesto. Bien. Ahora, ¿qué me queda? 100 menos 25, me quedan 75. Esa va a ser mi utilidad después de impuestos. Esa utilidad después de impuestos, yo la voy a distribuir en forma de dividendos. Y la ley actual dice, usted, para poder distribuir, tiene que pagar el 25% de esos 75 que le quedó de utilidad neta después de impuestos. Eso significa 18.75. Es decir, que usted estaría pagando 18.75 al distribuir dividendos, que serían 75 por la tasa del 25%. 18.75. Pues bien, ¿qué dice la ley? Que esos 18.75 usted lo va a recibir como un crédito, que lo va a poder deducir de los 25 que previamente debió haber pagado de impuestos sobre la renta. Entonces sería 25 menos 18.75. Eso significa que usted va a pagar 6.25. De manera que de impuestos sobre la renta, la empresa paga 6.25 más 18.75 el distribuir dividendo. En total, ¿cuánto pagó? 25, que como proporción de las utilidades significa un 25% en términos efectivos. Esa es la tasa impositiva de las empresas. Pues bien, ahora, con esta modificación tributaria, ¿cómo se va a gravar la renta de las empresas? Bueno, primero, volvemos otra vez al ejemplo de las 100 unidades monetarias, es decir, 100 pesos de utilidad. Por el 25% de impuestos sobre la renta, eso significa que me quedan 75 y voy a pagar 25 de impuestos sobre la renta. Vamos a suponer que distribuyo esos dividendos. Ahora es que viene el cambio. La propuesta de Temístocle Montaz es que en vez de 25% que se graben los dividendos, ahora se va a grabar en 10. Y usted dice, pero qué bueno, se graba en 10 y significa que usted va a pagar 7.5. Pero ahora no se va a poder deducir ese pago de impuestos cuando usted distribuye dividendo, 7.50, usted no lo va a poder deducir del impuesto sobre la renta previo. Por lo tanto, el pago total de impuestos sobre la renta será 25 por un lado, más 7.5, en total 32.5 pesos por cada 100 de utilidad que usted tenga. Y eso equivale a una tasa efectiva de 32.5%. Ahí usted ve que con esa medida, metiendo el impuesto a los dividendos y diciendo que va a bajar de 25 al 10%, pero decir así, uno podría pensar, pero es positivo, pero en realidad es muy negativo porque no se puede deducir ya lo que se ha pagado de impuestos cuando se distribuye dividendo. Y por eso la tasa efectiva del impuesto sobre la renta pasa de 25 al 32.5. ¿Qué significa eso? Que a las empresas le aumenta en términos efectivos la tasa de impuestos sobre la renta. Eso significa que ellas van a tratar de elevar el monto de utilidad antes de impuestos para que al final el valor de utilidad después de impuestos quede en el mismo nivel que quedaba antes de la modificación tributaria. ¿Y cómo hace eso la empresa? Pues bien, tiene dos alternativas. Uno, aumentar precios. Aumenta precios, de esa forma genera un aumento del margen bruto. Cuando le quita todos los gastos, queda un aumento de la utilidad antes de impuesto, y cuando le aplica el 32.5%, en términos netos va a quedar igual que cuando existía una tasa efectiva del 25%. Pero miren, ojo, han subido los precios. ¿Quién paga el aumento de precios? ¿Quién paga el impuesto a la inflación? Los pobres y la clase media. Los pobres y la clase media son los que pagan el impuesto a la inflación. Entonces, vemos que con esta medida de subir la tasa impositiva efectiva de las empresas de 25 a 32.5%, al aumentar los precios, quien se perjudica son los pobres y la clase media. Pero no solamente eso. Vamos a suponer que hay empresas que no pueden aumentar los precios.
¿Cómo enfrentan el problema? Pues bien, tendrían que reducir entonces el nivel de empleo para reducir los costos laborales. Y reduciendo el nivel de empleo, ¿qué significa esto? Que ¿quién se va a perjudicar con la medida? Los pobres y la clase media. De manera tal que ese aumento de la tasa efectiva de 25 al 32.5% aumentará precios y reducirá el empleo. Y ese es el peor de los mundos. Eso es lo que se llama estancamiento con inflación. Estanflación. El gobierno está con esta política económica produciendo esta inflación. Pero lo peor de todo es que por primera vez desde el año 1992 que se creó el Código Tributario, aquí en la República Dominicana hay una doble tributación de la renta de las empresas. Oigan bien, empresarios, aquí hay una doble tributación. Se grava la renta con el 25% cuando se origina y cuando se distribuye también se va a gravar, pero en este caso con un 10%. En términos efectivos eso significa una tasa del 32.5%. Seguimos entonces con esta tremendo paquetazo, esta tremenda reforma tributaria de parte del gobierno. El tercero que quiero comentarle a ustedes, el servicio del telecable. Díganme ustedes, ¿quién se perjudica con un aumento o un establecimiento del impuesto de un 10% de los servicios de telecable? Usted me dirá, bueno, pero los ricos pagan telecable. Sí, perfectamente. Pero ¿qué representa el pago del servicio de telecable dentro del ingreso total o del gasto total de los ricos? Yo le aseguro a ustedes que representa menos ese pago, oigan bien, de servicio de telecable, del ingreso de los ricos que lo que representa del ingreso o del gasto total de los pobres. Por eso, el establecimiento de un impuesto selectivo del 10% sobre los servicios de telecable, a quien más perjudica en este país es a los pobres y luego a la clase media. Oigan bien, ¿qué significa esto? Que estas medidas impositivas son sumamente regresivas. ¿Qué significa que son regresivas? Que quien más va a pagar en términos relativos son las personas más pobres. Son los pobres los que van a pagar más con esta reforma impositiva. No solamente es ineficiente, porque distorsiona el proceso de inversión y de creación de puestos de trabajo y de asignación de recursos con la doble tributación y con el establecimiento del 1% sobre los activos financieros. No solamente es distorsionante, no solamente es ineficiente, sino que además es una reforma tributaria sumamente injusta, Temístocles. Sumamente injusta. Oigan bien, no solamente es ineficiente, sino injusta. Son dos elementos que un sistema tributario óptimo no debería tener: injusticia e ineficiencia. Cuando un sistema tributario es ineficiente e injusto, debe ser modificado. Por lo tanto, estas medidas no deben ser aprobadas. Pero Temístocles dice que llueve, trueno, vente, esta reforma va. Y le vamos a demostrar que cuando el pueblo dice que no, como fue el caso de la cementera, que el gobierno lo autorizó y el pueblo dijo que no, y se puso los pantalones y le dijo que no al gobierno y no cementera. Ahora hay que decirle que no a esta reforma tributaria. Pero falta más todavía, falta más. Oigan bien este impuesto. Se incrementa la base imponible del impuesto a las viviendas suntuarias. Usted me dirá, ajá, Jaime, ese sí es progresivo. Miren cómo es ahora y cómo será después de esta reforma. Vamos a suponer que hay una persona que tiene 5 viviendas. Si tiene 5 viviendas, obviamente no viven todas, sino que alquila algunas. Yo voy a suponer que esas 5 viviendas, las 5 la alquila. Oigan bien, las 5 la alquila. Entonces, oigan bien, yo voy a tener 5 viviendas. 5 viviendas. Y cada una de esas viviendas, yo voy a suponer que tiene un valor de 2 millones de pesos. Oigan bien, 5 viviendas por 2 millones de pesos cada una, eso significa 10 millones en total. Bien. ¿Cómo
aplica el sistema de impuestos sobre la renta para personas físicas ahora? Bueno, cada una de esas viviendas tiene una exención de 5 millones de pesos. ¿Qué significa? Que como cada una de las viviendas vale menos de 5 millones de pesos, actualmente no paga el impuesto a la propiedad. Ok, bien. ¿Cómo quieren modificar el impuesto a la propiedad? Pues que la exención de los 5 millones de pesos ya no sea a la vivienda, sino a la persona propietaria de las viviendas. Oigan bien esto. En este caso, como las 5 viviendas, cada una vale 2 millones, el valor total de propiedad de esa persona serían 10 millones. Le restaríamos el monto exento que sube, oigan bien el caramelito, de 5 a 6 millones de pesos. Eso significa que le resto a los 10 millones, 6 millones, y me va a quedar entonces 4 millones de pesos como base imponible. 4 millones de pesos por el 1% significa 40,000 pesos anuales de impuesto. Ahora, ¿quién va a pagar esos 40,000 pesos anuales de impuesto? Pues bien, esos 40,000 pesos anuales de impuesto entre esas 5 viviendas que yo voy a tener va a significar que van a tener que pagarse cada una de ellas 8,000 pesos. 8,000 pesos anuales va a tener que pagar cada una de esas viviendas. Si yo las tengo alquiladas, ¿quién me va a pagar esos 8,000 pesos? El inquilino. El inquilino es el que va a pagar esos 8,000 pesos. De ahí que esta medida, que supuestamente es progresiva, al final con el aumento del monto de alquiler, oigan bien, va a impactar negativamente sobre los miembros de clase media y los más pobres. De ahí que esta también sea una medida regresiva. Y yo le estoy dando todos estos detalles porque este es un mensaje que yo le estoy enviando al gobierno y a todo el pueblo dominicano de cómo se debe analizar en detalle los efectos perversos de cualquier política económica y en particular reformas tributarias como la que el gobierno está tratando de implementar. En este caso, el impacto negativo estaría cayendo sobre los pobres y la clase media porque el alquiler con esta medida subiría. Por último, ¿qué otra medida el gobierno quiere implementar? Un impuesto a las ventas o los ingresos brutos de las bancas de apuestas, las bancas de lotería, bancas deportivas en general. Bueno, eso le representaría al gobierno entre 5 y 6 mil millones de pesos. Ese impuesto del 10% sobre las ventas. En primer lugar, si usted está en cualquier otro negocio, lo que usted paga es un 1.5% de las ventas. Si usted está con una banca, usted estaría pagando 10%. O sea, mire la injusticia en lo que es la distribución de la carga. Primer lugar. Segundo lugar, usted me dirá, bueno, pero eso es un vicio. Y como es un vicio, debe ser grabado fuerte. Yo le digo, perfecto, está bien. Yo no voy a entrar en si es un vicio o no es un vicio, si es bueno o es malo. No. Yo aquí es economista. Economista que hace un análisis riguroso y objetivo de cualquier medida impositiva. Pues bien, ¿a quién impacta esta medida? ¿Quiénes son los que utilizan los servicios de las bancas de apuestas? ¿Usted ha visto alguna vez a algún millonario de este país entrando en una banca de lotería? ¿En una banca de apuesta deportiva? ¿O usted ve principalmente a personas de escasos ingresos que están buscando una esperanza que como el gobierno no le ha dado educación, tienen que buscarla en el juego? En la banca de apuestas, en la banca de lotería, en la banca deportiva. De ahí que esta medida impositiva a quien más va a perjudicar es a los pobres. Oigan bien esto, a los pobres. Por eso vemos que todas y cada una de estas medidas impositivas que le van a generar al gobierno por lo menos 20,000 millones de pesos, solamente en dos, oigan bien, 7,000 la banca y la banca de apuestas entre 5 y 6 mil millones de pesos. O sea, estamos hablando que entre solamente dos medidas hay 12,000
millones de pesos. No estoy incluyendo los casi 3.000 millones de pesos que se van a colocar, se van a recaudar a través de el aumento de la tasa impositiva del 25 al 32.5% de las empresas. Si así sigo sumando, vamos a llegar a los 20.000 millones de pesos. Ahora bien, Temístocles Montaz dice que no va a modificarse esta reforma tributaria, que ya hemos demostrado que a quien perjudica es a los pobres y a la clase media. Y yo quiero que el pueblo dominicano le diga a Temístocles que esta no es una dictadura, que esta no es una dictadura y que en este país los temas de gobierno que afectan al pueblo dominicano tienen que discutirse y que en este país el gobierno no puede tomar medidas que perjudiquen a todos los segmentos de población, pero en particular a los más vulnerables, cuando aquí se puede hacer el ajuste fiscal a través de una aplicación de una política de austeridad. Si aquí se aplica una política de austeridad que reduzca el gasto público, aquí se puede cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sin que sea necesario aumentar los impuestos. Vamos a exigirle pues al gobierno una reducción de el gasto público. Que sea el gobierno que se ajuste los pantalones. Consulta económica por la Z.